título de la prédica es El poder del dominio propio. ¿Sí? Nosotros somos un poco terribles como a veces nosotros mismos nos damos órdenes, porque a veces nosotros estamos en nuestro trabajo y a veces nosotros nos quejamos porque nos están mandando, porque nos están hablando, porque nos están dando una dirección, y a veces nosotros mismos nos molestamos, e incluso hasta hay ocasiones en las que queremos dejar el trabajo. Hay ocasiones en las que nosotros mismos queremos abandonar o tirar o dejar todo aquello, ¿sí? A veces decimos nosotros, no me gusta que me den órdenes, me voy a salir de mi trabajo porque me mandan, mejor abro mi propio negocio. Y entonces comenzamos nosotros a querer emprender, a querer hacer una empresa, y empezamos nosotros, lo primero que hacemos pues es decirnos, ¿sabes qué? Pues hoy no voy a trabajar, hoy voy a descansar, me lo merezco, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer aquello, hoy decido que voy a llegar tarde, hoy decido que pues el día de hoy me he ganado el tiempo de poder descansar un poquito más. Y entonces empezamos nosotros a darnos órdenes, ¿sí? Pero esas órdenes van con una falta de carácter. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no queremos ser responsables, no queremos nosotros tomar esa responsabilidad, ¿sí? Y todo esto poco a poco va mermando el negocio, poco a poco va mermando la situación económica, ¿sí? Y al poco tiempo, ¿qué es lo que pasa? Pues que nuestro negocio no prospera, que nuestro negocio empieza a caer, ¿sí? Esto se debe a que nosotros estamos confundidos, ¿sí? Las cosas que ahora, hoy en día estamos pensando es que lo que nos dicen o lo que pasa hoy en día es que nos hace falta este carácter, y este carácter hoy en día está confundido con una personalidad, ¿sí? La personalidad nosotros la confundimos, el carácter, aquella persona es de carácter fuerte, ¿sí? Confundimos a aquella persona que es enojona, aquella persona que es aquella que pues se irrita fácilmente. Decimos, no, aquella persona es de carácter fuerte, pero estamos confundiendo el carácter con el temperamento, ¿sí? Confundimos este carácter con el temperamento. El carácter no es el temperamento. El temperamento es algo en lo que nosotros inmediatamente reaccionamos, inmediatamente nosotros agarramos y queremos encendernos porque nos están diciendo algo, porque nos están dando una orden, o por cualquier cosa, hasta porque me dicen mi amor, me enojo, me molesto. Ese es el temperamento, de la forma en la que yo expreso mis emociones en base a una situación que se me está presentando en el momento. Pero el carácter es en cómo reacciono yo, ¿sí? Cómo yo reacciono o cómo yo veo las cosas. El temperamento, él dice, pero no lo es así. El carácter tiene que ver con el dominio propio. ¿Qué tan buenos somos para controlar nuestras emociones, valores, creencias, actitudes, conductas ante nosotros mismos y ante los que nos rodean? ¿Sí? Nosotros tenemos que tener ese control. Nosotros tenemos que tener ese control sobre nosotros mismos. Para todo esto, ¿qué es el dominio propio? El dominio propio es el producto de tu relación con el Espíritu Santo. El dominio propio se refiere a una mente disciplinada que se mantiene con sus principios
en el orden perfecto del temor de Jehová. ¿Sí? Si los creyentes se enfocaran en la naturaleza soberana y los propósitos perfectos de Dios eterno, podrían controlar su vida con sabiduría y confianza piadosa en cualquier situación. ¿Sí? El dominio viene de la palabra griega sofrón, ¿sí? Que significa moderado en cuanto a opinión o pasión, sobrio y prudente. También viene de las mismas palabras griegas que dicen ekrates, que significa dueño de sí mismo, fuerte de una cosa, bien controlado en apetito, dueño de sí mismo. Y otra palabra, una tercera palabra que dice ekrateumai, ejercer dominio propio en dieta, castidad y continencia. Hoy somos el reflejo del dominio propio que hemos podido ejercer en nosotros mismos. ¿Sí? Hoy en día nosotros tenemos ese reflejo de lo que nosotros hemos podido ejercer en dominio propio en nuestra propia vida. ¿Sí? A continuación vamos a ver cuáles son. Hay 3 puntos, ¿sí? 3 puntos que creo yo, pues a lo mejor puede haber muchos más, y yo sé que hay muchos más, ¿sí? Pero estos puntos fueron los que abrieron mis ojos y que pues han sido de gran edificación para mi vida, que han sido de gran bendición para mi vida, y pues espero yo que también estos puntos puedan ser de bendición para tu vida. El primer punto, o el por qué, ¿cuál es ese poder del dominio propio? Es por protección. Ese es el primer punto, la protección. Dice, el dominio propio no solo es para conseguir sus propios propósitos, ¿sí? A veces nosotros queremos hacer, incluso en este inicio de año, agarramos nosotros y hacemos nuestra lista de propósitos. ¿Qué voy a hacer en este año? ¿Qué voy a hacer en este año? Voy a bajar de peso, voy a aprender inglés, voy a dedicarme a la palabra del Señor, voy a empezar a estudiar, voy a leer la hoja que nos dieron los pastores para poder iniciar a poder leer la palabra en base a la cronología, ¿sí? O agarramos y decimos, hoy voy a empezar, quiero ser maestro, ¿sí? Hoy quiero salir y predicar, ¿sí? Así agarramos nosotros y nosotros hacemos una lista de propósitos, ¿sí? O hoy quiero crecer en mi trabajo en este año, ¿sí? Así hacemos nosotros nuestra lista de propósitos, pero el dominio propio no es solamente para que podamos ejercer todo eso, sino también para que nosotros tengamos una protección. Vamos a ver Proverbios 25-28. Me dicen con un amén cuando yo lo tenga. Amén. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. En ese mismo versículo dice, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. ¿Sí? Anteriormente cuidaban las ciudades, poniendo murallas, poniendo cercos, incluso hasta hacían pequeños ríos o pequeñas lagunas para evitar que se acercaran a las ciudades, pudieran ser conquistadas, ¿sí? Todos estos muros servían para tener una protección, para que pudieran estar protegidos de aquellos enemigos. ¿Por qué? Porque cuando eran vencidos, pues todos eran sujetos o sometidos bajo la autoridad de aquellos que habían ganado, en este caso pues los enemigos. Entonces
aquí en esto, nosotros tenemos esa muralla, ¿sí? Esa muralla nosotros la hacemos con el dominio propio, ¿sí? El dominio propio nos ayuda a que nosotros formemos una protección. Esa protección que nosotros necesitamos, ¿para qué? Para evitar ser esclavos, ¿sí? El punto número 2 es la libertad, ¿sí? Para no vivir atados a un yugo de esclavitud por nuestras pasiones. La libertad se define como la capacidad de elegir el bien, ¿sí? Vamos a ver en primera de Pedro 2:16. Amén. Como libres, pero no como los que tenían la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La prueba más contundente de que soy libre es de que si quiero puedo pecar, sin embargo, opto por una mejor calidad de vida, no accediendo al pecado y deseos carnales. Los liberales creen que hacer lo que les place, lo que ellos se deleitan, piensan que eso es un sinónimo de libertad, pero eso no es correcto, ¿sí? Ellos piensan, dice, los cuales se dirigen a ser esclavos del pecado y de sus deseos carnales. Si no se tiene la capacidad para decir que no a aquel pecado, o a elegir aquello que no está bien o que no es correcto delante de los ojos de Dios, realmente eres un esclavo de esa supuesta libertad, ¿sí? Nosotros, aquí yo escribí esto que dice: la prueba más contundente de que soy libre es de que si quiero puedo pecar, sin embargo opto por una mejor calidad de vida, no accediendo al pecado y deseos carnales. ¿Qué quiere decir? Dios no te obliga, ¿sí? No te obliga a que tú ya no tengas que pecar. Dios no te está obligando a ya no pecar, ¿sí? Tú eres libre, ¿sí? Pero tú tomas la decisión de no ser esclavo de ese pecado, de no ser esclavo de aquello que realmente no es la libertad, ¿sí? Porque a veces nosotros nos equivocamos. Hoy en día tenemos las ideas erradas de que lo que se permite es lo correcto, ¿sí? Hoy tenemos errado en que el matrimonio debe de ser hombre con hombre y mujer con mujer. Hoy tenemos errado de que un niño puede definir si quiere ser hombre o quiere ser mujer, ¿sí? Mas sin embargo, esto está permitido, pero dice la palabra de Dios que no todo nos conviene, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos ver, ¿sí? La libertad no es que tú tengas un libertinaje, ¿sí? No es que tú seas o no te interese lo que la gente piense, sino o lo que Dios piense de ti, ¿sí? Eso no es la libertad, ¿sí? La libertad es que no seas esclavo de aquello que te está atando. Amén. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que dice Tito 3:3.
Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, y viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Sí? Así éramos nosotros. Aquí podemos ver cómo es que en aquellas personas que piensan que lo correcto es tener ese libertinaje, ¿sí? Pues realmente no terminan haciendo la voluntad de Dios, sino terminan haciendo sus deseos carnales, y entonces son esclavos de aquellos deseos carnales que hay en esta tierra, ¿sí? Recordemos que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿sí? Pero hoy en día nos quieren desviar de lo bueno, ¿sí? Así como dice en Isaías 5:20. Isaías 5:20 dice, ay, empieza con un ay. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hoy en día, porque nosotros venimos a la iglesia, porque nosotros vamos a la iglesia en la mañana, después vamos en la tarde, y aún a lo mejor en el inter vas y haces una visitación, uy no, pues todo eso es malo. Hoy en estos días, todo eso se ve como malo, ¿sí? Hoy lo estamos viendo, y estamos viendo cómo es la palabra, que es viva y es eficaz, ¿sí? Cómo es que, así como era antes, hoy en día todavía lo estamos viviendo, y todavía no lo profetizó, que en estos días, o sea, cómo iba a ser todo esto. A las cosas buenas les iban a decir malas, y a las cosas malas, buenas, ¿sí? Solamente somos verdaderamente libres en una libertad en Cristo. Cristo nos ha libertado de los deseos y las pasiones humanas, ¿sí? Cristo pagó el precio, dice su palabra, que Él pagó el precio de nuestra paz, ¿sí? El precio de nuestra paz fue sobre de Él en esa cruz del Calvario, ¿sí? Y por ese precio que Él pagó, a nosotros nos compró, ¿sí? Nos compró a precio de sangre, ¿sí? Pero a veces nosotros no somos agradecidos, sino que nosotros agarramos y pisoteamos la sangre de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos gusta hacer lo que la carne desea, ¿sí? A veces nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Pablo lo decía, ay de mí, hago lo que no quiero hacer, y lo que quiero hacer, no lo hago, ¿sí? Así mismo nosotros estamos en una lucha, ¿sí? Esta lucha es carnal, ¿sí? Porque lo espiritual con lo carnal no se lleva, ¿sí? Y para que nosotros podamos ser libres, pues necesitamos primero de una relación. Si se acuerdan, estábamos hablando en el inicio que hoy en día estamos en nuestra situación del domingo por decisiones que nosotros hemos llevado, ¿sí? A lo mejor hoy yo les puedo decir, pues yo a lo mejor tengo glucosa alta, ¿sí? Y pues ha sido también porque pues no he tenido dominio propio, ¿sí? Porque he dado deleite a mi boca, a mi panza, ¿sí? Que hoy yo no he tenido ese dominio propio y he sido esclavo de aquello, ¿sí? De aquello que me ató en ese momento. Pero en Cristo hay libertad. En Cristo nosotros podemos ver esa libertad, y Cristo nos ha dado una sabiduría, ¿sí? Y yo sé, y me lo han dicho los doctores, que esto se puede solucionar. Simplemente, pues, hay que seguir las cosas al pie de la letra, ¿sí? Dios nos ha dado un espíritu con discernimiento, ¿sí? Con sabiduría, ¿sí?
Y nosotros debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver qué dice Gálatas 5:24. Perdón, 5:24. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo es que Cristo, ¿sí?, dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Aquellos que somos de Cristo, ¿sí?, entonces podemos nosotros, ¿por qué? Porque Cristo nos ha ayudado. Él ya ha pagado ese precio. Él ya nos ha bendecido desde ese momento. Nos ha ayudado. ¿Sí? El tercer punto es la autoridad. ¿Sí? Es una autoridad. El dominio propio nos da protección, nos da libertad y nos da autoridad. ¿Sí? Vamos a ver el tercer punto, Proverbios 16:32. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí podemos ver cómo es que el Señor nos está diciendo: mejor es aquel que tarda en airarse que el fuerte. ¿Sí? El dominio propio no se trata de fuerza, algo físico. Yo te voy a dominar y te voy a someter y voy a hacerlo, y esa autoridad no estamos hablando. Eso se llama autoritarismo. ¿Sí? Nosotros estamos hablando de una autoridad que Dios nos ha dado. ¿Sí? De esa autoridad que Dios nos ha dado y que nos ha ayudado. Dice: y el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Imagínense, vamos a ver un ejemplo muy contrario a lo que estamos viendo aquí. Vamos a ver Jueces 15:15. Dice: y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y tomó con ella a 1000 hombres. Después nos vamos a brincar a Jueces 16:6. Dice: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado y ser dominado. Wow. ¿Cómo es que una persona tan fuerte era ungida por Dios? Porque dice que el Espíritu de Dios reposaba sobre él. ¿Sí? Incluso esta persona, Sansón, tenía un voto. ¿Sí? Ese voto era el voto del Nazareo. ¿Sí? Este voto quería decir que él no podía acercarse ni siquiera a un muerto. ¿Sí? Que él no podía tomar vino, que él no podía hacer ciertas cosas. ¿Sí? Mas sin embargo, aquí podemos ver cómo es que todo esto, la falta del dominio propio, la desobediencia, ¿sí? Porque él no podía juntarse con aquellas mujeres que no eran judías, que no eran del pueblo de Dios. Se le había dado una dirección, mas sin embargo fue desobediente, ¿sí? Se dio a aquellos deseos carnales que vio aquella mujer, Dalila, y le pareció muy bien hacia sus ojos. ¿Sí? Pero ¿qué fue lo que pasó en todo esto? Pues
Ahora sí que, así como lo dice al final, ¿sí? Como le dice al final, dice, para ser atado y dominado. ¿Sí? Fue atado y fue dominado. Y yo creo que todos conocemos la historia de Sansón. No terminó nada más atado y dominado, sino terminó sin ojos, ¿sí? Terminó en una mala posición. Esos no eran los planes de Dios. Los planes de Dios para Sansón no eran esos. Sí era para someter al pueblo filisteo que estaba en contra de su pueblo, pero su fin fueron malas decisiones por falta de dominio propio, ¿sí? Por esa falta de dominio propio se dio y entregó todo aquello, y entonces fue esclavo, ¿sí?, de sus tentaciones, de todo aquello que llegó el enemigo, estuvo ahí y logró vencer, ¿sí? Sansón tenía el voto del nazareo, ¿sí? Pues ahora sí que esto ya lo comentamos acerca de la situación que él tenía un juramento, él tenía que dar seguimiento a esto, incluso no tenía que cortarse el cabello, ¿sí? Caso contrario, ¿sí? Caso contrario a Sansón, pues el mejor ejemplo que nos enseña la palabra que se enseñoreó de su cuerpo fue Jesús, ¿sí? Nadie tenía más autoridad y dominio propio que Jesús. Jesús tuvo dominio sobre su boca aún cuando fue crucificado, ¿sí? Él, aún estando ahí, crucificado, él todavía dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense si uno de nosotros, ¿cuántos de nosotros pudiéramos ser crucificados y aún estarle dando ese perdón a aquellas personas? Yo creo que más de alguno, a lo mejor hasta se nos saldría alguna esdrújula, ¿sí? A lo mejor nos sale el apellido, ¿no? Y ahora me van a conocer, ¿no? Y ahora va a ver, y ahora va la mía, ¿sí? A veces así estamos, pero aquí nosotros podemos ver cómo es que Jesús tuvo ese dominio propio, ¿sí? Él pudo dominar, ¿sí?, a todos aquellos que lo maldecían, aquellos que lo injuriaban, ¿sí? Aquel que quería exhibirlo, ¿sí? Aquel que quería ganar o supuestamente ganar, porque pensaba que había ganado porque ya había muerto, pero se llevó la sorpresa, no pudo, sino que venció, ¿sí? Vamos a ver Marcos 15, 27 al 29. Con Cristo, perdón, con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mira, ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Wow. O sea, todavía estaban ahí y todavía le movían la cara así burlonamente. Ahí está, pues. No que te ibas a bajar y ibas a derribar el templo. Imagínense, él siendo Dios, pudiendo bajar, pudiendo exterminar a todos nosotros, ¿sí? Pero aún tuvo
ese dominio propio, aún tuvo ese control sobre su carne, sobre su cuerpo, sobre sus deseos. ¿Sí? Dice en Proverbios 23-21, dice, porque, como aquellos que no dominan su forma de comer, ¿sí? Hace rato les daba el ejemplo de mí. Yo creo que más de algunos estamos así, ¿verdad? A mí me pasa eso de que de repente pues veo algo que me gusta. A mí me gustan mucho los cortes de carne, ahora sí que la carnita, y la verdad, pues sí, le entro mucho. Pero vemos en Proverbios 23-21, dice, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Sí? Wow. Yo cuando leí esto como que fue una cachetada. Híjole. Yo, pues en cuestión de la comida es así como que una debilidad que tengo que volver a fortalecer. Estoy trabajando en ella. ¿Sí? Estoy trabajando en ella. Pero así como dice, o sea, nosotros, si no tenemos ese dominio propio sobre nuestros deseos, sobre nuestra carne, entonces pasamos a ser esclavos, ¿sí?, de aquello que nos está atando. ¿Sí? Mateo 4:3-4 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Él llevaba un ayuno de 40 días. Yo a veces pues ni siquiera de un día. Pero pues sí, ahora sí que necesitamos, ¿sí?, necesitamos tener ese dominio propio. ¿Sí? Yo hoy me arrepiento, hoy me arrepiento de lo que era antes. Antes me comía chocolates, me comía carne, cosas así, y pues le entraba duro. Ahora que pasé por esto, pues la verdad me arrepiento de lo que pasé, ¿sí? Pero pues ahorita yo sé que yo puedo cambiar eso, ¿sí?, poniendo mi confianza en el Señor. ¿Sí? Con aquellos que no dominan su lengua, ¿sí? Vamos a pensar en aquellas personas que no dominamos nuestra lengua, ¿sí? Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Wow. O sea, si tú sometes tu lengua, vas a poder tener dominio propio. Si tú sometes tu lengua, entonces, si tú no ofendes a nadie, dice, aquí lo está diciendo la palabra, si tú no ofendes a nadie, dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿Sí? Pues yo creo que esto es más que claro, ¿no? Muchas veces nosotros, ahora sí que aquellos que hablan mucho, yo no soy de hablar mucho, no soy de pasármela hablando horas, pero hay gente que habla mucho y que incluso no puede decir que no. ¿Cómo le voy a decir que no? Y aunque sea en contra de la voluntad de Dios, agarramos y no queremos decir que no. ¿Por qué? Porque no tenemos un control de nuestra lengua. A veces agarramos y hasta hablamos de más. O a veces hasta le echamos de más de nuestra cosecha. ¿Sí? Y no tenemos ese control de nuestra lengua. No tenemos ese control. ¿Sí? Esto pues nos ata. ¿Sí? Esto no nos da la autoridad. ¿Sí? Pensemos en aquellos que no dominan sus ojos. ¿Sí?
Primera de Juan 2:16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ay, a veces nosotros deseamos o codiciamos aquello que tiene nuestro hermano, aquello que tiene nuestro familiar. Oye, yo codicio aquello, oye, mira, o mira este muchacho, o mira esta muchacha. ¿Sí? Y a veces no tenemos ese control, pero fíjense lo que dice Job 31:1, dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Aquí está hablando Job que él hizo un pacto con sus ojos. Él dijo, yo no voy a mirar a aquella mujer con deseo, con codicia, con lujuria, sino que Job dijo, yo voy a hacer un juramento con mis ojos, ¿sí? Yo voy a someter a mis ojos, ¿sí? Él dijo que él no quería nada de aquello, ¿sí? Aquello que veían sus ojos, pero nosotros muchas veces no queremos hacer ese pacto, ¿sí? Muchas veces estamos en la pornografía, no queremos dejar la pornografía. Muchas veces estamos en las codicias de dinero, porque veo que hay mucho dinero. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, yo quería ser gasolinero. Decía porque tenía mucho dinero. Siempre los veía y sacaban mucho dinero. No, yo quiero ser gasolinero. ¿Sí? Son las codicias de los ojos. ¿Sí? A veces nuestros ojos nos engañan. Yo lo veía así como cuando era chiquito, pues yo decía, wow, o sea, tenía mucho dinero. Y yo decía, no, yo quiero ser de la... Siempre veía que sacaban unas pacotas. Y yo, pues para mí era mucho dinero eso. A veces nosotros así estamos. Tristemente estamos viendo aquello y a lo mejor tú lo ves y piensas que eso es la felicidad. Pero desgraciadamente no es así. A veces son puras apariencias, ¿sí? Pero por el simple hecho de dejarme guiar por mis ojos carnales y no por los espirituales, a veces pasamos por pruebas, por luchas, ¿sí? Y entonces perdemos esa autoridad, perdemos ese control, ¿sí? Bueno, Jesús dominó todas estas tentaciones, más aparte, muchísimas más, ¿sí? Dominó a los guardias, al ladrón que estaba ahí a la derecha, que todavía aún le maldecía, aún estaba ahí y todavía se burlaba de él, ¿sí? Dominó al diablo, ¿sí? Dominó a la muerte, ¿sí? Y está sentado a la diestra del Padre y todavía Él está dominando. Amén. ¿Sí? Así, hoy yo te invito, hermano, a que si tú hoy estás pasando por una situación porque no puedes controlar tus manos, tus pies, tus ojos, tu boca, que hoy tú te puedas acercar a nuestro Señor Jesucristo para que Él te pueda ayudar. Nosotros somos débiles. Dice que la carne es débil, ¿sí? Pero nosotros necesitamos de Dios cada día para poder tener esa autoridad y no para vanagloriarnos nosotros. Dice la palabra de Dios que no nos asombremos porque se sujetan los demonios,
no nos asombremos por aquello que está en este mundo, que nos asombremos porque nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y que realmente le busquemos con ese corazón limpio, que realmente seamos libres, ¿sí? No libertinos, sino libres realmente, que realmente nosotros estemos libres de aquello que a lo mejor anteriormente en aquel viejo hombre nos ató, pero hoy, por la gracia de Dios, podemos nosotros ser limpios, ser desencadenados, ¿sí? Hoy Cristo nos quiere ayudar a que se pudra ese yugo de esclavitud. ¿Sí? Hoy nos quiere ayudar Dios para que nosotros podamos ser verdaderamente libres. Hoy yo te invito, hermano, que si tú tienes hoy o estás pasando por alguna prueba, que hoy el altar está abierto. Si tú gustas pasar, vamos a orar.